días, le habla Lady Vanessa Mancilla, su servidora. Bienvenidos a esta cápsula número 37 de Temprano Yo Te Buscaré. Recuerden que no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Amén. Vamos a presentar este tiempo delante de la presencia del Señor. Amén. Dios les bendiga a toda persona que va llegando, que se va conectando. Vamos a tener la continuidad del capítulo 26. Amén. Padre, te doy gracias por este nuevo día, por tu amor. Dios te bendiga, mi hermana Blanca. Vuelvo y digo, Señor, este versículo en este momento, Señor, se cumple tu palabra, que donde hay dos o más, tu presencia está allí, lo creemos. Padre, te damos la bienvenida. Hijo, te damos la bienvenida. Espíritu Santo, te damos la bienvenida. Te damos gracias, Señor, por este nuevo día, por esa bella lluvia que permitiste que hubiera en este lugar de la tierra, Señor. No sé en qué otra parte haya llovido, pero te damos gracias por la lluvia. Te damos gracias porque si no fuera por ti, no sé qué sería de cada uno de nosotros. Así que en tus manos quedamos en esta pequeña cápsula del día de hoy, Señor. Hoy ya es martes, gracias a ti. Y te damos gracias por todo lo que vas a hacer en estos pocos minutos que nos permites estar reunidos. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Dios me le bendiga a mi hermana Blanquita. Y Dios me le bendiga a todo el que vaya conectándose o que vea el video en el momento. Entonces vamos a leer la palabra por la autoridad del Padre, del Hijo y la revelación y dirección del Santo Espíritu de Dios. Vamos a retomar el capítulo 26. Este capítulo 26 tiene un subtítulo en la PDT, en la versión PDT, que dice Isaac se enriquece. ¿Cómo dice? Isaac se enriquece. Y la vamos a leer desde el verso 2 en adelante. Amén. Entonces dice, Isaac sembró semilla en esas tierras y en ese mismo año reunió una cosecha 100 veces mayor. El Señor lo bendijo y él se convirtió en un hombre rico. Luego progresó tanto que llegó a tener muchas posesiones. Tenía tantas ovejas, ganados y esclavos que les dio envidia a los filisteos. Los siervos del papá de Isaac habían cavado muchos pozos durante la vida de Abraham. Dios te bendiga, mi hermana Sandra. Los filisteos taparon esos pozos llenándolos con tierra. Después Abimelech le dijo a Isaac, vete de aquí, te has vuelto más poderoso que nosotros. Entonces Isaac se fue de ahí a campo en el valle de Gerar y se quedó a vivir allí. Volvió otra vez como en medio entre Egipto y esa tierra que ya estaba prometida, ¿no? Entonces dice el 18, Isaac reparó todos los pozos que su papá había construido cuando estaba vivo, ya que los filisteos lo habían llenado de tierra después de la muerte de Abraham. A sus pozos le puso los mismos nombres que su papá. Los mismos nombres que le puso ¿quién? Abraham. Los esclavos de Isaac abrieron otro hueco en el valle y encontraron una fuente de agua fresca. Pero los pastores de Gerar se pelearon con los pastores de Isaac y le dijeron, el agua es nuestra. Por esa razón Isaac llamó a la fuente Pelea. Le puso este nombre porque en ese lugar ellos pelearon con él. Después los siervos de Isaac construyeron otro pozo, pero la gente volvió a pelearse. Por eso llamó a este pozo Enemistad. Isaac se fue de allí, construyó otro pozo y esta vez nadie peleó con él. Por esa razón llamó a este pozo Espacio Libre. Luego dijo, ahora el Señor nos dará espacio para que prosperemos en esta tierra. Y Isaac se fue para Beerseba. El Señor se le apareció esa noche y le dijo, yo soy el Dios de tu papá Abraham. No tengas miedo que yo estoy contigo. Te daré mi bendición y haré que tengas muchas descendientes por causa de mi siervo Abraham. Y Isaac construyó ahí un altar y adoró al Señor. También estableció allí su campamento y sus siervos construyeron un pozo. Luego, en el verso 26, Abimelech vino desde Gerar a ver a Isaac con
con él trajo a Husat, uno de sus amigos, y a Ficol, el comandante de su ejército. Isaac le dijo: ¿por qué vinieron a buscarme? ¿Ustedes me odian y me forzaron a abandonar su tierra? Y ellos respondieron: ahora estamos convencidos de que el Señor está contigo. Por esta razón hemos pensado que debemos hacer un pacto. Entre tú y nosotros. Verso 29. Prometemos que no nos harás daño, así como nosotros hemos obrado bien contigo. Te sacamos de nuestra tierra, pero lo hicimos pacíficamente. Ahora sabemos que tienes la bendición del Señor. Entonces Isaac le hizo una fiesta y ellos comieron y bebieron. Y a la mañana siguiente se levantaron temprano y se hicieron promesas los unos a los otros. Luego Isaac los despidió y ellos se fueron en paz. Verso 32. Ese día los esclavos de Isaac vinieron y le contaron sobre el pozo que habían construido. Le dijeron: encontramos agua. Isaac llamó a ese pozo Seba. Y por esa razón esa ciudad todavía se llama Beerseba. Bueno, hasta ahí vamos a dejar hasta ahí. Hasta el verso 32. Amén. Padre, te damos gracias por permitirnos leer esta enseñanza de hoy. Te pedimos que cada palabra que salga de mi boca o pensamiento que llegue de mis hermanos referente a lo que acabamos de leer sea de edificación para nuestra vida, porque ese es el propósito por el cual estamos haciendo este devocional juntos, para tener ese hábito, esa conducta, Señor, que nos permita cada día más acercarnos a ti, conocerte a ti y aprender realmente a respetarte, Dios, y a obedecerte y a tenerte incluido realmente en nuestra vida diaria. Te damos gracias. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Bueno, mis amadas, como ustedes saben, ayer tuvimos una primera parte donde Abimelech tuvo un ciclo repetitivo con su papá, que Isaac tuvo un ciclo repetitivo con Abimelech, donde negó a su esposa y volvió y dijo que era ¿qué? Su hermana, así como su papá. Bueno, fue confrontado y finalmente hubo la gracia de Dios y hablábamos de las bendiciones que ha sido heredada en esta historia de Isaac por parte de Abraham, que es descendencia y aparte el hijo prometido, ¿cierto? Pero entonces, ¿cómo empieza esta parte? Dice, este verso 12 dice: Isaac se enriquece, es decir, ahí está como el cumplimiento de lo que el Señor ha prometido. Entonces dice: Isaac se enriquece. ¿El Señor qué hizo? El Señor lo bendijo, lo que estuvimos leyendo en los primeros versos, desde el 12 en adelante. Dice: el Señor lo bendijo, Isaac progresó, pero ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió al pasar eso? Esto provocó una envidia ¿en quién? En los filisteos, en la tierra extranjera en la que se encontraba. ¿Qué provocó eso? Una envidia de parte de los filisteos. Y al provocar eso, ¿qué hizo? Hubo unas manifestaciones, unas causas por las cuales se manifestó esa envidia, ¿cierto? Vamos a mirar un poquito esas causas que se manifestaron esto. Entonces dice en el verso 14: tenía tantas ovejas, ganados y esclavos que les dio envidia a los filisteos. Los siervos del papá de Isaac habían cavado muchos pozos durante la vida de Abraham. Pero aquí vamos a ver los patrones de comportamiento en este caso. Los filisteos se taparon ¿qué? Esos pozos llenándolos ¿con qué? Con tierra. Después Abimelech le dijo a Isaac: vete de aquí, te has vuelto más poderoso que nosotros. Eso ocasiona la envidia también, ¿no? Entonces Isaac se fue de ahí y acampó en el valle de Gerar. Pero recuerden que a nosotros los hijos de Dios todo nos ayuda para bien, y cuando ya Dios dice que Él bendice, ahí no hay nadie puede cambiar eso. Y que esa situación que se presentó, no se ve que Isaac en ese momento aquí esté registrado que se haya quejado, que haya dicho: ay, ¿por qué me pasó esto? No, para nada. Vete de aquí, te has vuelto más poderoso que nosotros, le dijeron. Como ellos decían más adelante, dicen que lo hicieron pacíficamente. Entonces Isaac se fue de ahí y acampó, según ellos, porque pues taparle los pozos. Entonces Isaac se fue de ahí, acampó en el valle de Gerar y se quedó a vivir allí. Isaac reparó, entonces ¿qué pasó? Isaac reparó todos los pozos que su papá había construido cuando estaba vivo, y ya que los filisteos lo habían llenado de tierra después de la muerte de Abraham, entonces a sus pozos les puso los mismos nombres que su papá.
que su papá, ¿qué? Abraham le había puesto a los de él, que tuvo una continuidad de ese legado, ¿no? Y siguió creyendo en qué, en esa promesa. Los esclavos de Isaac abrieron otro hueco en el valle y encontraron una fuente de agua que fresca. Pero los pastores de Gerar, o sea, en el nuevo territorio que ellos estaban, o sea, que se fueron a vivir, ¿qué pasó nuevamente? Pero los pastores de Gerar se pelearon con los pastores de Isaac. Y le dijeron, el agua es nuestra. El agua es nuestra. Por esa razón Isaac llamó a la fuente Pelea. En la parte de PDT, en la parte de abajo dice, en Reina Valera puede decir, dice Eset, con Kat, pero significa pelea. Entonces, si seguimos mirando aquí, ese tipo de envidia, ese tipo de situaciones, cuando usted, ¿qué es la envidia? O sea, si usted que ha leído la Biblia de pronto, uno como que se acuerda de algunas historias que le han enseñado el tema de la envidia. Pues a mí en ese momento, cuando estuve leyéndolo, me acordé fue de la historia de Esther. Dije, es un buen ejemplo como para uno saber qué es la envidia a la luz de la palabra. Luego, provoca que ya no te, entonces, ¿qué más hace? Provoca que ya no te quieran, ¿en dónde? En el lugar, en ese lugar. ¿Por qué? ¿A causa de qué? En el caso de los filisteos, a causa del poder. Y en el caso de los de Gerar, ¿qué empezó a manifestarse? Una pelea, como una rencilla, una contrariedad. Y siguiendo, sí, y otro punto que vimos ahí, que Isaac, pero ¿por qué se dio esto? Porque Isaac que siguió los pasos del papá y empezó a destapar esos pozos y a ponerle el mismo nombre que el papá. ¿Sí? Haciendo como, sí, haciéndose, como dice, haciendo esa continuidad, y entonces así mismo había un respaldo de parte de Dios. Estamos en otro punto que aparece allí, que tiene que ver también con cuando la gente como que se incomoda o no le gusta que otro como que empiece a avanzar, es el que dice enemistad. Vamos a leerlo. Dice, y después los siervos de Isaac construyeron, eso es en el verso 21, después los siervos de Isaac construyeron otro pozo, pero la gente volvió a pelearse. Por eso se llamó este pozo enemistad, es decir, Sidna, dice en la otra versión. Y luego, en el verso 22, Isaac se fue de allí y construyó otro pozo y esta vez nadie peleó con él. Entonces, nadie peleó con él y por esta razón se llamó este pozo Rehobot, que en la versión te dice espacio libre. Amén. Luego dijo, ahora el Señor nos dará espacio para que prosperemos en esta tierra. Mira las palabras tan poderosas que salían del siervo Isaac. Muy poderoso lo que dijo el siervo Isaac ahí en ese verso, porque dice, voy a volverlo a leer del 22. Se fue de allí y construyó, ¿qué hizo Isaac? Se fue de allí. ¿Y construyó qué? Otro pozo. Y esta vez nadie peleó con él. Por esta razón llamó a este pozo espacio libre o Reyobot, como dicen otras versiones. Y lo que me gusta es lo que dice después de eso. Dice, luego dijo, ahora el Señor nos dará espacio para que prosperemos en esta tierra. Mire que uno pasa por situaciones en las que cuando uno no tiene un lugar propio, pasa de una casa a otra, de un lugar a otro, de una ciudad a otra, ¿sí? Y uno se vuelve un sobreviviente, y entiende que el verdadero hogar de nosotros es Dios, que el verdadero hogar de cada uno de nosotros es Dios, y que no importa donde quiera que nos vayamos, después de que Él sea el primer lugar, después de que tengamos la confianza en Él, Él nos va a respaldar. A veces se presentan situaciones, incomodidades, y yo creo que es como para quitarnos el conformismo, para que entendamos que merecemos cosas mejores, cosas mejores. Él siempre quiere lo mejor para cada uno de nosotros, y a veces nos acomodamos tanto en nuestra circunstancia, o nos quedamos con cosas
que lo que hacen es como limitarnos. Cuando te incomoda, no es para que te vaya peor. Cuando nos incomoda, por lo general, es para que avancemos. O sea, es para que avancemos y confiemos en Él. Y entonces, cuando nos sentimos acarralados, también puede ser como que no vemos salida. Resulta que esa es la única forma como que logra que nosotros nos movamos y como que abramos nuestros ojos y veamos que no solo lo que tenemos aquí en nuestro círculo social, y es como, y a ellos se los certifico, es como años que uno puede llevar batallando solo, ¿cierto? Batallando solo con la soledad, con ese gigante y todo eso. Pero llega un momento en que el Señor te quita el velo y te permite que veas que no solo es que tú estés sola o solo o con esas ciertas personas o con ese mismo círculo social, y te des cuenta que hay más cosas afuera, pero guiado y direccionado con Dios, que hay más gente que habla que el mismo idioma que nosotros, no solamente es el mundo, sino que también hay otras iglesias que podemos compartir, que podemos cumplir lo que dice la palabra de que seamos unánimes como iglesia, que también hay otros pastores, que también hay otros hermanos de la fe, que también hay otras maestras de niños, que también hay otras hermanas profetas, que también hay otros salmistas, que también hay otras hermanas que creen. Es como aprender a ser un poquito, lo que me está trabajando también es eso, de ser más flexible y como que no ser tan así, sino que sí darse la oportunidad de conocer a los demás. ¿Por qué? Porque si vamos al ejemplo de Cristo, Cristo era un hombre que se sentaba a comer con republicanos, que hablaba con todo el mundo. ¿Y él se dañó? No, él no se dañó. Él sabía quién era y para dónde iba. Y así somos nosotros. Si nosotros estamos realmente en el diseño de Dios, nosotros porque hablemos con el otro no significa que nos vamos a dejar dañar. Porque ya tenemos que una identidad de reino. Entonces, este hombre Isaac tiene una particularidad, y es que él sabía quién era y para dónde iba. Sabía quién había sido su papá, un patriarca, que tenía una relación con Dios, con el Creador. Y cómo sabemos que este hombre tenía una identidad clara en Cristo, en Dios, pues, porque este hombre, pese a las cosas que se le presentaron, de que lo expulsaron, o sea, de que, entre comillas, dijeron que lo expulsaron pacíficamente de donde los filisteos, él no se detuvo por eso, sino que siguió en la batalla, fue un sobreviviente, y luego él empieza a hacer lo que su papá había hecho, que era lo de reparar los pozos, y les puso los mismos nombres que el papá le había puesto. Y luego, en esa parte que se presentan lo que le mencioné, que se le presentan peleas, dígame a quién no se le presentan peleas, que se le presentaron enemistades, dígame a quién aquí a nosotros cuánto cada día no se nos ha presentado enemistades. Pero luego llega ese tiempo de ese espacio libre. Después de que se vence todos esos obstáculos, llega ese tiempo de ¿qué? De ese espacio libre que nos están hablando aquí. Y entonces, ¿qué pasa? Retomemos la lectura. Dice, verso 23. Isaac se fue para Berseba. Y el Señor se le apareció, mire, se le apareció esa noche y le dijo, yo soy el Dios de tu papá Abraham. No tengas miedo. Mira cómo le dice, no tengas miedo que yo estoy contigo. No tengamos miedo porque Dios está con nosotros. Te daré mi bendición y haré que tengas muchas descendientes por causa de mi siervo Abraham. ¿Por causa de quién? Del papá. Isaac construyó allí un altar y adoró ¿a quién? Al Señor. También estableció allí su campamento y sus siervos construyeron un pozo. Hermosa enseñanza, ¿cierto? Muy hermosa enseñanza, amigos míos. Yo pensé en un momento que este capítulo no iba a lograr completarlo porque me pareció extenso y tiene tanto, o sea,
¿Qué estamos experimentando? Jamás, jamás. No sé si están haciendo el ejercicio, pero ojalá, espero que sí, cuando tengan algún espacio en el día, de que lo vuelvan y lo lean y le escudriñen más, porque súper, súper si lo pueden hacer. Eh, porque este capítulo, o sea, cada cosa que vamos leyendo a medida que vamos avanzando de la palabra, nos vamos dando cuenta que nos va mostrando muchas cosas, mucho misterio, muchas cosas relacionadas a la realidad, a lo que vivimos a diario. Entonces vamos al verso 26 hasta el 33, pero entonces aquí yo voy a agilizarlo un poquito, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí en este 26 nos dice que estos hombres, o sea, me refiero al amigo de Amimelet y al comandante del ejército, que es Ficol, al darse cuenta que este hombre, Isaac, había prosperado, le había ido bien, se dieron cuenta que la bendición del Señor estaba con Isaac. Entonces, ¿qué pasó? Pasó lo mismo cuando identificaron, antes cuando hemos leído, con Abraham, cuando el Señor prosperó a Abraham también. Pasó lo mismo y entonces ellos notaron que así como el Señor estaba con Abraham, se dieron cuenta que también estaba con el hijo de Abraham, o sea, que estaba con Isaac. Entonces vamos a leer el verso 29. En el 29 dice, prométenos, ahí le está hablando Abimelech, ¿no? Abimelech, y entonces está diciendo, prométenos que no nos harás daño, así como nosotros hemos obrado bien contigo. Te sacamos de nuestras tierras, pero lo hicimos pacíficamente. Ahora sabemos que tienes la bendición del Señor. Entonces Isaac le hizo una fiesta y ellos comieron y bebieron. Hizo lo mismo que el papá, les hizo una fiesta. Y a la mañana siguiente se levantaron y temprano y se hicieron que promesas los unos a los otros y luego Isaac los despidió y ellos se fueron. ¿Qué sucedió ahí? Un pacto. Ya esto ya lo hemos hablado antes. Y cómo en ese tiempo hacían ese pacto, hacían como una especie de un juramento, pero entonces, el nombre, entonces, ¿dónde se encontraba cuando pasó eso? ¿Pasó dónde? En Berseba, nuevamente. Entonces, Berseba, en ese nombre pozo, significa el juramento, el pozo del 7. Sino que aquí voy a leerlo para que quede bien el contexto. Listo, entonces en el verso 30 dice, Isaac les hizo una fiesta y ellos comieron y bebieron y a la mañana siguiente se levantaron temprano y se hicieron promesas los unos a los otros y luego Isaac les despidió y ellos se fueron en paz. Ese día los esclavos de Isaac vinieron y le contaron sobre el pozo que habían construido y le dijeron, encontramos agua. Isaac llamó ese pozo Seba. Y por esa razón la ciudad todavía se llama Berseba. Tremendo, ¿cierto? Yo me acuerdo que uno cuando recién está empezando en el camino de Cristo, y hay muchos los que están ahí que de pronto nunca han hecho, uno cuando está, bueno, y aquí porque dicen Berseba, y aquí porque dicen esto, porque lo otro. Y sí, muchas veces me quedó esa pregunta, y profetas y profetizaban y que decían que el pozo, que yo no sé qué. Este capítulo en el que estamos es muy poderoso. Es muy poderoso, inclusive en la iglesia que nosotros nos congregamos, que es Jesucristo Reina, recibimos, si no estoy mal en el segundo año, me corrigen ustedes que tienen memoria, una promesa poderosa con este capítulo de Génesis capítulo 26, muy poderosa. No sé si lo recuerdan los que están allí. Entonces, ¿qué me queda a mí con esta enseñanza? Que hay muchas personas que a veces están a nuestro alrededor y que es necesario que salgan de nuestras vidas por un tiempo. Pero si es propósito de Dios que vuelvan a nuestras vidas, el Señor permite en su tiempo perfecto, agradable, que ellos regresen conforme a su voluntad. Podemos haber visto en nuestro caminar de Cristo a muchas personas a nuestro alrededor que salieron de nuestra vida y puede ser que como propósito de Dios, después de que ya hemos avanzado los peldaños, que ha pasado el proceso, puede que el Señor vuelva y los restituya, los reintegre. Pueda que el Señor, personas que vimos antes con nosotros al principio de nuestro caminar en Cristo, en el ministerio, en la congregación que nos encontremos, o así, pueda que así como salieron, vuelva y los reintegre. No se sorprenda, no nos sorprendamos.
¿Y qué nosotros vamos a tener? ¿Qué actitud vamos a tener nosotros? Una actitud de amor en Cristo, de hermandad en Cristo. No vamos a señalar. Y vamos a tener una mentalidad de restauración, una mentalidad como la que tuvo Isaac en esta situación y así como la tuvo Abraham, que hubo que un pacto, una promesa de respeto, ¿no? Y me llama mucho la atención y lo vamos a leer ahora sí como conclusión. Entonces, verso 26, como conclusión, dice: Abimelech vino desde Gerar a ver a Isaac. Con él trajo a Husat, uno de sus amigos, y a Ficol. Y el comandante del ejército, Isaac, les dijo: ¿por qué vinieron a buscarme? Porque es que fueron ellos los que fueron a buscar a Isaac. O sea, esos que salieron de tu vida, que salieron de mi vida, ellos van a venir a buscarte. Ellos van a venir a buscarme. Tú no los vas a ir a buscar. Ellos te van a venir. Así como ellos te sacaron. Te dijeron vete. Te sacaron de tu vida. ¿Sí? Por decirlo así, para no decir unas palabras no correctas. Pero luego ellos, ¿qué? Vinieron a buscar nuevamente a Isaac y le dijeron: ¿por qué vinieron a buscarme? Ustedes me odian y me forzaron a abandonar su tierra. Mire cómo les dice Isaac. Y ellos le responden en sus palabras diplomáticas. Y porque ahora les interesa, porque ahora les conviene codearse con Isaac. Y en la anterior historia, cuando vimos que les convenía codearse nuevamente, ¿con quién? Con Abraham. Espero que me estén entendiendo lo que nos está hablando el Señor esta mañana, ¿no? Entonces dice: ellos respondieron: ahora estamos convencidos de que el Señor está contigo. Por esa razón hemos pensado que debemos hacer un pacto entre tú y nosotros. O sea, se dieron cuenta que el Señor los había prosperado, que lo había prosperado a Isaac, que lo había respaldado, que sí tenía la bendición de Abraham y que les convenía tener a ese hombre de Dios allí. Porque estar rodeado del hombre de Dios, de la mujer de Dios o del que tiene bendición, les traía ¿qué? Beneficio a su territorio, para que ellos también pudieran ¿qué? Avanzar. Tremenda palabra, tremenda revelación que trae este capítulo. Por eso es que siempre Él nos enseña a la luz de su palabra que el primer lugar siempre es de Dios. Que todo lo que tenemos, que todo lo que llega a nuestras manos, que el que nos respalda, que el que no nos da la espalda, se llama es Dios. Nada más. El resto hay que amarlo, tener la misericordia y la bondad que Dios nos ha dado. Y eso es lo que, como decía el apóstol Pedro, de lo que tengo, te doy. Es guardar el corazón, no dejártelo dañar, sin importar lo que te hayan hecho, sin importar todo lo que, sin importar todo lo que hayan hecho, porque él mismo le dijo: pero es que ustedes me expulsaron, me forzaron a abandonar su tierra. Y luego él se fue a otro lado y también se le presentó que pelea, enemistades y muchas cosas, pero finalmente que llegó ese momento, ese espacio libre, donde el Señor, cuando se cumplió el propósito, lo que él tenía que pasar, el proceso que él tenía que pasar, finalmente el Señor le dio abundancia, le dio ¿qué? Bendición, le repitió la misma promesa que el papá en el verso de abajo que dice Isaac. Pero ¿por qué mira aquí, por qué Isaac finalmente, después de que pasó ese proceso, recibió la bendición? Ayer lo estábamos hablando. Él finalmente recibe esa bendición porque él finalmente llega a la tierra donde realmente Dios quería que él estuviera, que era Beerseba. Porque él estuvo, cuando él salió expulsado de los filisteos, se fue a Gerar, al lugar intermedio. Y finalmente en el verso, estamos hablando en el 23, y dice: Isaac se fue para Beerseba y el Señor se le apareció esa noche y le dijo, y ahí sí se le apareció el Señor. ¡Ay, Dios mío, gloria a Dios! Y ahí sí se le apareció el Señor. Esta palabra está poderosa. Esto es una cápsula, se supone que no es una prédica,
pero pues hasta aquí me permitió compartirles y espero que se lo sigan deleitando porque esta historia se está poniendo cada día más espectacular y nos está enseñando cosas súper edificantes para atesorar en nuestro corazón y darnos cuenta que nada de lo que está escrito aquí es de casualidad, sino que era necesario que quedara escrito. Aleluya, la gloria es de Dios. Vamos a hacer la oración de fe para aquellos que de pronto por primera vez llegan a este video y nunca hayan aceptado a Cristo. Le invitamos a hacer esta oración con nosotros en este momento. Amén. Amado Padre Celestial, en esta hora, Señor, te doy gracias primeramente por la enseñanza de hoy, por habernos permitido navegar en esta palabra, Señor. Darnos cuenta de muchas cosas que antes no nos habíamos dado cuenta, Señor. Identificar el propósito por el cual nos sucede lo que nos sucede en la vida, Señor. A través de estos personajes nos damos cuenta por qué a veces se tardan los cumplimientos de la promesa, por qué a veces nos sucede lo que nos sucede y se presenta lo que se presenta, debido a que a veces somos receptivos y otras veces no. Y estamos trabajando, Señor, con este devocional, esta cápsula, creyendo que cada día nos ayudes a ser más bien constantes y perseverantes y resistentes en este seguir, en este caminar contigo, Padre amado. Por eso te damos gracias por lo que estás haciendo en la vida de cada uno de nosotros. Te doy gracias por este capítulo. Asimismo, en esta hora te presentamos la vida de cada persona, Señor, que nunca ha recibido a Cristo y repita después de mí. Señor Jesús, reconozco que moriste en un madero por los pecados de toda la humanidad y los míos. Y así como te reconozco, te pido perdón por ello. Te ruego en esta hora que entres a mi vida personal y que por favor mi nombre sea escrito en el libro de la vida y jamás sea borrado. Te ruego en esta hora me selles con tu Santo Espíritu. Te doy gracias por salvarme. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y hay fiesta ¿dónde? En los cielos, a causa de que hiciste esta oración. Dios te bendiga. Recuerda acercarte a una congregación, a una iglesia de sana doctrina que crea en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo de Dios. Y procura al menos congregarte una vez por semana y tener esa dirección por medio del Espíritu Santo. Ya lo que empezaste es una nueva historia en la cual te confieso que no es nada fácil, pero utilizando las armas espirituales como es la oración, la espada que es la lectura, la escudriñar la palabra y otras armas como lo es el ayuno en su momento a medida que te vayan procesando, te darás cuenta que es mejor tener en nuestra vida incluida en cada cosa que hagamos a Dios. Te amo mucho por Cristo Jesús. Bendigo a todo aquel que ha estado en este video. Bendigo a todo aquel que ha estado en este en vivo en esta mañana. Bendiciones Blanca Polanco, bendiciones Sonia Sala, bendiciones Mayra Muñoz, bendiciones a mis hermanos que se ven constantemente los videos. Bendiciones para Lisbeth, bendiciones para Irma, bendiciones Señor. Para mi familia, para Ruth, para Jesús, para Valentina, para Antonio, para Eliana, para Daisy, Señor, para Juan José, Señor. Bendice a mi familia Mancilla, a mi familia Valencia, a mi familia Hurtado. Bendice cada familia representada ahí. Bendiciones para mis amados pastores, Weimar Andrea, y para cada equipo pastoral. Padre, excelente día para todos, para mi vida, creyendo que ninguna retaliación del enemigo nos va a tocar a ninguno de nosotros y que tú nos vas a guardar y que vas delante de nosotros como poderoso gigante y creyendo que tú eres el Dios de nuestra fortaleza, el Dios que nos da esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Gracias por lo que estás haciendo en cada misión, porque definitivamente el sello viene de ti. No soy nada, Señor, solo una vasija, Señor, útil en tus manos para tu gloria, para tu honra y tu exaltación. Recuerden, no nos avergoncemos del Evangelio y mientras pongamos con cómo hablar, no nos detengamos, hagámoslo con sabiduría, con responsabilidad, con integridad. Prediquemos el Evangelio
porque el Señor está cerca. Dios les bendiga. Les amo mucho por Cristo Jesús.